Vamos a seguir con el ciclo de mensajes que comenzamos basado en el libro de Filipenses, y este ciclo que llamamos Las Buenas Nuevas del Gozo. Ya veíamos en la introducción el domingo pasado que el libro recorre como un eje central y poniendo un énfasis importante en este tema de el gozo y llevar una vida de gozo de manera integral, y es así que nos va recorriendo en una serie de aspectos en los cuales somos llamados a tener una vida de gozo. En particular hoy vamos a ver los versos del capítulo 1 en el versículo del 12 al 30, y estos abarcan el tema de el gozo de glorificar a Cristo en el sufrimiento, o aún en el sufrimiento y en la adversidad. Son unos cuantos versículos, y quiero que estemos reflexionando sobre cinco puntos que los resumo un poco acá, y ya me anticipo para que ya vayan sabiendo cuáles son los puntos que vamos a estar reflexionando juntos. En primer lugar, el gozo en las oportunidades que Dios nos da en medio del sufrimiento. Luego vamos a estar pensando sobre el gozo al ver la obra de Dios y Dios actuar, pero a pesar de las circunstancias. En tercer lugar, quiero que estemos pensando sobre el gozo en el futuro, ese futuro que va más allá de el sufrimiento actual. Luego, el gozo en una vida que da frutos. Y por último lugar, vamos a estar pensando en este aspecto de que en realidad no hay nada ni nadie que nos pueda quitar el gozo de una vida que sigue a Cristo. Les invito, antes de estar leyendo la palabra, a estar orando y encomendando este tiempo a Dios. Padre amado, te agradecemos por estos momentos que podamos compartir juntos. Gracias por que tú, Padre, nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tú nos haces saber aquellas cosas que tienes preparadas para nuestra vida. Ayúdanos ahora, ayúdanos a poder comprender, a poder estar interiorizando estas cosas, a poder estar atesorándolas en nuestro corazón, Señor, para que puedan generar también transformación, para que puedan generar un crecimiento, Padre, en nuestra vida espiritual y de manera integral. Te agradecemos por todas estas cosas, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a leer los pasajes y luego ya comenzamos a ver los puntos que estábamos mencionando. Pablo nos dice a partir del versículo 12: hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que
Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias, ustedes sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y que ahora saben que sigo sosteniendo. El primer punto que mencionábamos ahí es el que vamos a ver en los primeros versículos, del 12 al 14, es el gozo en las oportunidades que Dios nos da en medio del sufrimiento. Ahora, esto a priori parece un poco contradictorio, ¿no? Al principio de afirmar el gozo en el sufrimiento, dos aspectos que parecerían que no pueden convivir, digamos, estando atravesando un tiempo de adversidad. Bueno, ¿cómo podemos encontrar gozo allí? ¿Cómo podemos encontrar alegría en ese momento? Bueno, Pablo presenta algo interesante, que es esto que en el sufrimiento encontramos oportunidades para gozarnos, o Dios nos brinda oportunidades para gozarnos. Pablo comienza estos primeros versículos describiendo y hablando de la situación adversa y el sufrimiento pasado y actual. Veíamos el domingo anterior, Daniel nos compartía en la introducción a la carta de Filipenses y en los primeros versículos todo lo que había sido el periplo de Pablo, por cierto, sumido en situaciones difíciles, complicadas y de sufrimiento, hasta haber llegado al punto donde estaba ahora, que no era de menos sufrimiento, porque Pablo en este momento se encontraba encarcelado. Se encontraba prisionero a la espera de un juicio el cual no sabía qué le iba a deparar. No solamente se encontraba encarcelado, sino que se encontraba encadenado, y eso es algo que quiero que estemos revisando en torno a esto que destaca Pablo en estos primeros versículos. Pablo se encontraba encadenado las 24 horas del día a un guardia. Según el régimen de guardia que llevaban en ese momento, los guardias cumplían turnos de 6 horas. Entonces, en el periodo de 24 horas, Pablo estaba con 4 personas permanentemente encadenado, y en una situación muy, muy cercana. Ahora, ¿cómo veía verdaderamente Pablo esta situación, ¿no? ¿Qué aspecto positivo rescata de esto, por más extraño que nos pueda parecer? Como les comentaba recién, hay algo interesante en esto que Pablo empieza destacando en los primeros versículos, y es que él menciona 2 veces este hecho de que se encuentra encadenado, ¿no? Dice en el versículo 13, estoy encadenado por causa de Cristo. Y luego sigue diciendo, gracias a mis cadenas.
hace una reflexión en torno a esto. Claro, las cadenas y el estar en esta situación obviamente se mapea directamente con una situación de restricción, una situación de limitación, hasta de opresión que estaba viviendo Pablo. Ahora, fíjense cómo Pablo logra transformar esas cadenas y esa situación que estaba viviendo en oportunidades para gozarse. Oportunidades para gozarse en lo que vamos a ver ahora, que era en lo que a Pablo más le apasionaba, que era compartir el Evangelio. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 8 y 9, Pablo dice, este es mi Evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La pasión de Pablo, y eso creo que no, si estudiamos la vida de Pablo, una de las primeras conclusiones que vamos a llegar y lo primero que vamos a poder observar es que Pablo vivía con un objetivo, con una pasión principal que era compartir el Evangelio. Su vida se centraba desde su conversión hasta sus últimos días con un énfasis muy importante en compartir el Evangelio. Y qué interesante cómo Pablo encuentra en esta situación que está viviendo, situación de sufrimiento, gozo para gozo en este aspecto, en el aspecto de poder ver cómo ahí había una oportunidad para compartir el Evangelio, para compartir la palabra. En primer lugar, fíjense en el versículo 13, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, Pablo había encontrado en esa situación que le llevaba a estar permanentemente las 24 horas del día, 6 horas del día encadenado a una persona que era la guardia del palacio, haber dado a conocer a Cristo a través de esta situación. No solo eso, sino que en el versículo 14 dice, gracias a mis cadenas, a esta misma situación, a este sufrimiento que estoy viviendo, ahora más que nunca, otros se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces encuentra una oportunidad para que otros sean animados y para que otros sean impulsados a que puedan predicar el Evangelio. En nuestra vida podemos encontrarnos encadenados a muchas cosas, a muchas situaciones. Podemos estar en un trabajo en el cual no queremos estar. Podemos estar viviendo alguna relación familiar, la cual nos genera esta situación de restricción o de estar encadenados. Podemos estar viviendo una situación económica que nos restringe, que sentimos que estamos encadenados ahí, o inclusive enfermedad. Todas situaciones que, por cierto, pueden estar generando un ámbito de sufrimiento inmediato. Pero la visión que nos presenta acá Pablo es, miremos esas circunstancias como oportunidades también para vivir y proclamar el Evangelio. De esa manera vamos a encontrar que nos vamos a poder gozar en lo que Dios va a hacer o está haciendo en esas circunstancias, más allá de poder, luego de que las pasemos, estarnos quejando de lo que Dios no hizo mientras estábamos en esas circunstancias. Qué cambio de visión interesante, ¿no? Y qué bueno que podamos adoptarlo para poder verdaderamente decir, me gozo en las oportunidades que Dios me está dando, a pesar de estar viviendo un tiempo o una situación de sufrimiento. En segundo lugar, el punto que quería mencionar a continuación y que estuviéramos revisando es el gozo al ver la obra de Dios a pesar de las circunstancias. Decíamos recién
Dios en los momentos y en las circunstancias de dificultad y de sufrimiento nos presenta oportunidades, y eso ya es un motivo para gozarnos, es un motivo para alegrarnos, porque encontramos que ahí Dios nos brinda eso con lo cual nosotros podemos gozarnos. Pero hay un hecho que no solamente Dios nos da la oportunidad, sino que Dios actúa de manera activa, valga la redundancia, en esas situaciones. Y eso es un motivo de gozo, ver cómo Dios obra a pesar de las circunstancias. Fíjense lo que dice Pablo en los siguientes versículos, del 15 al 18. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa?, termina diciendo Pablo. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo. Por eso me alegro, dice. Por eso me gozo. Pablo en estos versos analiza en qué condiciones está predicando la palabra, ¿no? Y no solo eso, sino qué motivaciones están llevando a aquellos que están predicando la palabra. Decíamos recién, el tema de predicar y la proclamación del Evangelio era algo sumamente importante para Pablo, era su pasión en la vida, era lo que a él le impulsaba a seguir. Entonces, no repara de manera básica y sencilla sobre estar revisando esto puntualmente, que era cómo se estaba predicando a Cristo. Quienes fuera estaban llevando la proclamación del Evangelio, cómo lo estaban haciendo, y no solamente cómo, sino con qué motivaciones. Ahí contrasta dos motivaciones que son contrapuestas, ¿no? Dice, algunos lo hacen por envidia y rivalidad, y la motivación que tienen esas personas es la ambición personal, no son motivos puros, es propiamente eh, un incentivo que está atado a su persona. Sin embargo, aquellos que lo hacen con buenas intenciones se ven movidos por el amor. Dos aspectos contrapuestos, ¿no? Por un lado, el amor genuino para poder proclamar el Evangelio, y por otro lado, intereses personales. Ahora, en lo que me quiero centrar de estos versos, en este punto que estamos viendo, es en el versículo 18. Fíjense qué interesante lo que termina diciéndonos Pablo. Dice, ¿qué importa? ¿No? Más allá de qué motivaciones están llevando a unos a otros, dice, al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y por eso me alegro, ¿no? Encuentro gozo en que más allá de las circunstancias, y más allá de que él pudiera estar viendo eh, un lado negativo en decir, bueno, ¿qué pasa con estos que están predicando a Cristo pero lo están haciendo movidos por algo que no es correcto? Bueno, ¿qué pasa? Y en vez de ver el problema ahí, lo que termina viendo es algo más allá, ¿no? Y ese más allá es la obra de Dios. Eh, Dios actuando y el mensaje llegando más allá de los motivos y de quienes lo, lo, están, lo están realizando. Y en eso es que encuentra alegría, es que encuentra gozo.
no encuentra tristeza y más sufrimiento todavía en poder pensar, bueno, qué desastre esto que está pasando, aquellos que están llevando el mensaje, pero todas estas, por supuesto que lo advierte, y por supuesto que es algo importante, pero lo más importante y en aquello que encuentra gozo es que a pesar de eso, Dios está obrando. Ahora en nuestra vida, eh, en muchas oportunidades no tomamos eh, este aspecto, no tomamos esta visión, no nos gozamos en ver que la obra de Dios se realiza, porque estamos muy enfocados a veces en las motivaciones, ¿no? O en por qué se está haciendo lo que se está haciendo y si se está llevando de la manera correcta, y nos desviamos de ver lo importante que Dios está actuando ahí, a pesar de que haya toda una situación difícil, de sufrimiento o caótica, ¿no? Lo vemos en algunos ejemplos, a veces cuando vemos en la ayuda social, cuando vemos cosas que se están haciendo y ponemos más el foco en por qué la está haciendo o quién la está haciendo, si su motivo es mejor o peor que el nuestro, y no vemos que quizás Dios está obrando igualmente y está siendo de bendición. Eh, Cuando alguien hace una donación, ¿no? A veces yo pienso, eh, esa misma donación y esa misma ayuda que puede ser un aspecto de gran bendición y el obrar de Dios en algún aspecto, en una comunidad, en una persona, en una familia, puede estar viniendo sí por alguien que lo está haciendo por intereses de quizás figurar, quizás sacar algún rédito personal por eso, a cambio de alguien que lo puede estar haciendo de manera absolutamente anónima y solamente por amor. Sin embargo, eso quizás el resultado de esas dos cosas sea igualmente Dios obrando en una vida y siendo bendición. Eh, Qué interesante y qué importante podría ser que podamos también eh, ver y adoptar esta visión para que, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del sufrimiento, podamos encontrar un motivo de gozo en ver que Dios está obrando a pesar de las circunstancias. Un tercer punto es el gozo en el futuro, de ese futuro que vemos más allá de las circunstancias que estamos viviendo y de las dificultades que podemos estar atravesando en un momento particular. Pablo estaba en un momento, por cierto, difícil, estaba escribiendo desde la cárcel, restringido, limitado, y no solamente eso, sino con su vida en peligro, ¿no? Sin saber y desconociendo qué es lo que podía pasar eventualmente eh, en este juicio que se le estaba realizando. Sin embargo, encuentra al proyectarse hacia el futuro, al ver al futuro, más allá de las circunstancias que tiene eh, enfrente de él, encuentra un motivo de gozo, encuentra un motivo de poder alegrarse y gozarse en aquello que ve más allá de lo que está viviendo ahora. Fíjense cómo Pablo cambia drásticamente el tiempo en el que está hablando. Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, aquí comencé del verso que estábamos viendo y terminando en la parte anterior, se predica Cristo. Y dice, por eso me alegro. Ahora dice, es más, seguiré alegrándome en tiempo futuro, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu Santo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardente anhelo y esperanza es que en nada seré en el futuro avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Vieron que en estos versos precisamente Pablo se centra
en hablar sobre el futuro, sobre lo que él ve más allá de las circunstancias que está viviendo ahora. ¿Y qué es lo que él ve en ese futuro? Que le permite decir, me gozo en eso. Veo motivos de gozo en lo que veo más allá de lo que estoy viviendo ahora. En primer lugar, precisamente, él toma una decisión, y esto es una característica interesante, toma una decisión de decir, ese futuro va a ser un futuro donde yo seguiré alegrándome, voy a seguir gozándome, decido, la manera que lo dice es esta manera eh, de dar a entender que lo que está haciendo es decidiendo activamente querer alegrarse en el futuro, ¿no? Eh, la felicidad temporal y circunstancial está precisamente atada a eso, a un tiempo y a las circunstancias que atravesamos. Entonces, la perdemos si no estamos atravesando circunstancias que nos generan una felicidad en ese momento y en ese espacio en particular. Sin embargo, esta actitud de gozo es una actitud de gozo permanente, ¿no? Dice, seguiré y seguiré alegrándome. Él ve en su futuro un futuro donde decide de manera explícita vivir una vida de alegría. Por otro lugar, ve un futuro donde puede ver confianza, y ese es un motivo para gozarse. Dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo resultará en mi liberación. Una expresión de confianza absoluta, en decir, yo sé que todo esto que estoy pasando, todo esto que está pasando va a resultar en mi liberación. Ahora, algo importante para destacar acá es que no se refiere a su liberación de la prisión, no se refiere a su liberación de las cadenas, porque de hecho, si ven el versículo 20, él menciona, dice, ya sea que yo viva o muera, o sea, él en realidad Pablo no tenía la certeza de cómo iba a terminar esto. Entonces aquí no se refiere a su liberación, de hecho el término y la palabra en el original del escrito hace referencia a la salvación probablemente espiritual. Entonces, el motivo de gozo es poder estar viendo en el futuro, confiado en que más allá de las circunstancias hay un futuro de salvación para su vida, hay un futuro de liberación en su vida. Otro aspecto es que ve ese futuro con gozo porque lo puede ver con esperanza. Dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Sin importar ahora sí el resultado verdadero de todo esto que está viviendo, podemos tener esperanza que Cristo se va a manifestar en nuestro cuerpo, ¿no? Cristo se va a manifestar en nuestra vida. Y Cristo va a ser exaltado a través de nuestra vida. Y ese es un motivo de gozo tremendo, porque en los momentos de sufrimiento y en los momentos que atravesamos tiempos difíciles, tendemos a quitarle valor o a ver con dificultad cómo nuestra vida puede salir con valor de esa situación. Bueno, puede salir con valor porque va a ser Cristo quien se va a manifestar en nuestra vida y quien va a ser exaltado a través de nuestra vida. Y finalmente, Pablo ve un futuro de vida, ¿no? Y acá viene el versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses, que es probablemente, no sé, quizás esté en el top 3 de las frases, o sea, seguro está en el top 3 de las frases de Pablo, hasta me animaría a decir que para algunos
quizás sea este verso uno de los que podría caracterizar de manera más contundente el mensaje y la vida de Pablo, ¿no? Eh, Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Conocemos mucho y hemos escuchado y leído reflexiones y sermones enteros en torno a esto. Eh, ¿Qué es lo que engloba en esto que estamos viendo Pablo al poder decir esta frase? Decíamos, Pablo nos invita a que encontremos gozo en el futuro que va más allá de las circunstancias difíciles y de sufrimiento que estamos viviendo ahora. Porque el futuro y lo que viene después es de vida. ¿De qué tipo de vida? Bueno, Pablo acá estaba entre la vida y la muerte, ¿no? Y Pablo dice, si yo vivo, si yo continúo viviendo, esa vida que voy a continuar viviendo es Cristo, ¿no? Y ahí encuentro gozo, en que voy a continuar viviendo una vida que es Cristo, ¿no? Jesús mismo fue quien dijo, ¿no? Yo soy la vida. Y esa vida es la que si continuamos viviendo, vamos a poder experimentar. Ahora bien, si en realidad el resultado no era la vida y era la muerte, igualmente esa muerte es vida, ¿no? Y esa muerte es ganancia, porque ya ahora no es una vida que es Cristo, sino es una vida con Cristo, una vida con Cristo de manera permanente y para siempre. Cuando nosotros pensamos nuestro futuro en esta clave y con esta sintonía, eh, de que vivir es Cristo y morir es ganancia, y, y de que podemos encarar el futuro con estas características, ¿no? De poder decidir que lo que vamos a vivir después es una vida de gozo, donde podemos estar confiados en lo que Dios, de lo que Dios nos va a liberar, nos va a rescatar y nos va a salvar, donde podemos tener esperanza eh, en lo que va a venir. Entonces es ahí donde entendemos cómo podemos encontrar gozo al avisorar y ver el futuro que viene después de ese momento que estamos viviendo. El siguiente punto es gozo en una vida que da frutos. Eh, Pablo evalúa su situación actual de repente como una situación decisiva. Se ve lo que nos plantean estos versículos del 22 al 26, es un, un momento en el cual se encuentra en esta disyuntiva, ¿no? Analiza cuál es el resultado que va a ser más conveniente. Dice, bueno, ¿qué es lo que me conviene más? ¿No? ¿Qué tengo que elegir? Eh, ¿Será mejor partir con Cristo o quedarse y seguir viviendo en este mundo, ¿no? Y también cómo mientras decido o mientras veo cómo es eso, cómo mantengo ese balance en esa tensión constante que estoy viviendo. Nosotros vivimos constantemente en esa tensión. Tenemos un destino que, como dice en el versículo 23, es muchísimo mejor. Esta expresión en el lenguaje original es una expresión fuerte porque es una expresión como que si remarcara hasta de manera casi incorrecta en el lenguaje esto que es mejor, ¿no? Porque es como si dijéramos, es muchísimo más mejor de lo mejor, o sea, es dando la idea de que
claro, el partir y estar con Cristo es lo supremo, ¿no? Es lo mejor. Sin embargo, nos mantenemos en nuestra vida terrenal y es ahí donde tenemos un propósito. En primer lugar, está bien que, al igual que Pablo, eh, no sepamos qué elegir. Fíjense cuál es la actitud de Pablo. Pablo dice, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo viviendo en este mundo o en realidad lo que me veo más impulsado es que pueda partir con Cristo? ¿Qué elijo? Y él termina diciendo, bueno, no lo sé. Verdaderamente eh, está bien que no sepamos, porque en realidad lo que nosotros somos llamados es a vivir entre esa tensión. El que verdaderamente sabe cuál va a ser el resultado es Dios. Ahora, la clave de todo esto es que mientras estamos acá, somos llamados a dar fruto. Pablo dice en el versículo 22, vivir en este mundo representa un trabajo fructífero, hacer algo que tiene como resultado un fruto, eh, directamente vinculado a que dice en el versículo 25, permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuirles a ustedes en el avance de la fe. Eh, mientras estamos acá, y hoy estamos seguros que estamos acá, todos los que estamos conectados, estamos acá porque Dios todavía no nos llamó a partir. Y si estamos acá, estamos viviendo en esta dimensión de la hora donde sí tenemos un propósito, donde sí somos llamados a hacer. Luego, cuando estemos con Cristo, ahí ya no vamos a tener un propósito como el que tenemos aquí en la tierra. En el cielo no vamos a tener esa posibilidad, vamos a estar en una situación de perfección y de santidad donde no va a ser necesario que, que proclamemos el Evangelio, no va a ser necesario que ayudemos a otros, no va a ser necesario que consolemos a otros, porque todo eso ya está en otro plano y está resuelto. Eh, en medio del sufrimiento, eh, encontramos que estamos viviendo en una vida en el aquí y en ahora, y en esa vida somos llamados a dar fruto. Es ahí donde somos llamados a encontrar gozo también, en una vida que da fruto. Claro, el gozo supremo lo vamos a alcanzar cuando estemos con Cristo. Como Pablo dice, eh, cuando partamos y estemos con Cristo, eso va a ser muchísimo mejor. Ese va a ser el gozo más mejor de los mejores que podamos tener. Sin embargo, el gozo aquí en la tierra que podemos experimentar lo podemos alcanzar cuando el fruto de nuestras vidas, como dice ahí al final, impacta directamente en la vida del otro. Por ejemplo, contribuyendo a que otros crezcan en la fe, a que otros conozcan a Cristo y a que aquellos que conocen a Cristo puedan crecer y madurar en el conocimiento del Señor y en su relación personal con Él. El último punto, y para finalizar, Pablo termina en los versículos 26 al 30, dejándonos esta idea de que en una situación difícil y adversa y hasta de sufrimiento, y mirando su situación personal que estaba viviendo, así todo, no hay nada ni nadie que tenga el poder para quitarnos el gozo de una vida que siga a Cristo. Ese gozo
que como vimos en los puntos anteriores, viene dado por diversos aspectos. Pablo anima a los creyentes en Filipos a que continúen firmes en la fe del Evangelio, a pesar de la resistencia de otros y de los momentos difíciles de sufrimiento que pueden estar viviendo. Fíjense qué dice en el versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora deben seguir sosteniendo. ¿Cómo manejamos esta lucha de mantener nuestra fe y de mantener el gozo de una vida que sigue a Cristo, cuando en realidad todo a nuestro alrededor desea lo contrario, ¿no? Desea que caigamos y va en contra de eso? Quienes nos rodean, la sociedad, los ámbitos donde nos movemos, parece que van en contra de derribar y quitarnos ese gozo de esta vida que sigue a Cristo. Y mucho más en situaciones extremas, ¿no? Situaciones de sufrimiento donde precisamente vemos en peligro que ese gozo no sea parte de nuestra vida. Ahí Pablo lo que nos dice es, para asegurarnos de eso, tenemos que tener en cuenta tres aspectos. El primero es ser consistentes. El primero es ser coherentes. Dice, compórtense de una manera digna del Evangelio, ¿no? Llevar una manera que sea coherente con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio si no es amor, si no es perdón, santidad y tantas otras cosas más? Lo que nos dice Pablo acá es, alíñense con eso, con todo eso que es el Evangelio. Bueno, que su vida sea una vida consistente en su manera de vivir eh, con el Evangelio. Por otro lado, nos invita a que nos mantengamos unidos, ¿no? Y esa también es una manera de, de resistir, ¿no? Y de poder continuar gozándonos en los tiempos difíciles a pesar de la resistencia eh, de, de otros, y como dice Pablo acá, de los adversarios. Dice, manténganse unánimes por la fe del Evangelio. Tener unidad en un mismo propósito y en un mismo fin, que es el Evangelio y la proclamación del Evangelio. Que nuestra vida individual, pero aparte nuestra vida como iglesia y como comunidad, pueda vivir en esa unidad, que no es necesariamente una uniformidad, no es necesariamente que todos seamos iguales, ni siquiera necesariamente que todos pensemos y tengamos la misma visión, pero sí que en el propósito final y que en lo que es la fe del Evangelio, ahí es donde tenemos que estar unidos y fuertes en esa lucha. Por otro lado, la otra característica es confiados, ¿no? Pablo dice, manténganse sin temor, ¿no? Manténganse con la confianza firme de enfrentar estas situaciones, pero sin temor. El miedo nos controla y nos bloquea, y por cierto que nos quita el gozo, ¿no? Cuando vivimos, eh, cuando algo nos atemoriza,
eh, sin duda que no deja espacio para que el gozo de nuestra vida pueda estar presente. Pero confiemos en que en realidad, como dice Pablo ahí, cualquier ataque y cualquier situación que podamos vivir es señal de salvación en realidad, y es una señal de Dios. Como dice en el versículo 28, proviene de Dios. Que Dios a partir de hoy nos pueda estar acompañando, que nos pueda estar ayudando a poder, en medio del sufrimiento y en medio de las adversidades, poder estar encontrando gozo. ¿De qué maneras? Bueno, para resumir y poder repasar lo que veíamos recién, en primer lugar, en las oportunidades que Dios nos da. Ciertamente podemos estar viviendo eh, un tiempo hasta muy extenso para lo que nosotros podríamos considerar de una vida bajo alguna condición de sufrimiento, pero eso no quita que Dios pone ahí oportunidades sobre las cuales nosotros nos podemos gozar. Que también en medio de eso y a pesar de cualquier circunstancia, podamos visualizar de manera concreta cómo Dios está obrando, porque por cierto lo hace, ¿no? Es una promesa de Dios que Dios está obrando a pesar de las circunstancias. El desafío es que nosotros lo podamos ver y que el resultado de poder ver eso sea que nos podamos gozar y alegrar en eso. Que también a pesar de cualquier situación que podamos estar viviendo de sufrimiento, podamos mirar más allá, podamos poner la visión en el futuro. Y que esa visión en el futuro no sea una visión fatal, no sea una visión que ve los resultados eh, malos y que eso nos, nos lleva a un círculo donde no podemos salir en definitiva de ese sufrimiento, sino que al contrario, que podamos ver el futuro que viene más allá y que lo que podamos ver es eh, motivos para gozarnos en ese futuro, que por cierto, como veíamos hoy, tenemos. Que mientras estamos acá y mientras estamos viviendo, podamos ejercer y tener una vida que da frutos, una vida que impacta a otros y que lleva transformación a la vida y crecimiento a la vida de fe de otros. Eso es una vida que da frutos. Y eso es un motivo tremendo para gozarnos. Porque mientras no tenemos el gozo supremo, que es el gozo cuando partamos y estemos con Cristo en su presencia, vamos a encontrar el gozo en cumplir sus propósitos. Y sus propósitos es llevar frutos. Que Dios nos ayude a encontrar de qué manera hacerlos y al poder estar cumpliendo con eso poder estar encontrando gozo. Y tengamos presente lo que veíamos recién, que todo eso que vamos acumulando, a pesar del sufrimiento y a pesar de la adversidad, que es gozo, gozo, gozo y gozo, que nada ni nadie pueda quitárnoslo de nuestra vida y de nuestro caminar con Cristo, ¿no? Que Dios nos esté ayudando a poder poner esto en práctica y que verdaderamente podamos estar sintiendo el gozo del Señor en nuestras vidas.